El reglamento interno como mecanismo para tener las reglas claras del juego dentro de la empresa. En el video de hoy sabrás cómo implementar un reglamento interno de trabajo, qué debe incluir y cuáles son las consecuencias de no tenerlo. Aunque para todos no es obligatorio, te diré al final cuáles son las empresas que por ley están obligadas y cuáles son los factores que determinan su obligatoriedad. Además, te daré el documento oficial del Ministerio de Trabajo que indica todo lo relacionado con el contenido del reglamento interno de trabajo. Soy Javier Díaz, abogado especialista en contratación y seguridad y salud en el trabajo, y abriré un espacio donde aprenderás herramientas, estrategias y consejos sin costo para proteger tu empresa legalmente. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. El reglamento interno de trabajo hace parte de la normatividad legal en Colombia, que aplica tanto para empresas como para empleados, que es la norma que regula las relaciones laborales en Colombia entre empleador y empleado. El reglamento de trabajo hace parte integral del contrato. Es un documento en el cual las empresas reúnen las circunstancias, las condiciones sobre las cuales se regirá el desarrollo de las labores que se presentan por parte de los trabajadores junto al empleador y de la relación del contrato de trabajo que se estipula entre los dos. Aquí se manifiestan las disposiciones claves para mantener la convivencia laboral y regular el funcionamiento de la empresa. Estas disposiciones abarcan aspectos como el proceso de admisión de trabajadores, establecimiento de requisitos, procedimientos, entre otros. Este proporciona un conjunto de normas y directrices claras que ayudan a mantener el orden y la disciplina dentro de la organización. Lo más importante es que establece las reglas claras de comportamiento, como la puntualidad, el comportamiento personal, el respeto mutuo y la ética laboral. Es decir, que el estipulado en él es de obligatorio cumplimiento para las partes. Debe estar perfectamente escrito de manera legible y comprensible sin necesidad de aclaraciones, traductores, claves secretas o palabras técnicas de difícil entendimiento. Es el empleador quien tiene la potestad de documentarlo y debe hacer partícipe a los empleados. En este se deben incluir las condiciones en las cuales deben sujetarse el empleado y el empleador, pero nunca contendrá acciones que estén por encima de la ley. ¿Qué valores permiten adecuar un reglamento interno más incluyente? Algunos valores que permiten adecuar un reglamento más incluyente son la honestidad, la responsabilidad y sobre todo la igualdad de las partes. Propiedades de un reglamento interno. Para que un reglamento surja efectos jurídicos de manera apropiada dentro de la organización o dentro de la empresa, este debe tener las siguientes características. Debe ser específico, ir al grano en sus puntos y que la información no se extravíe en su redacción, que sea pertinente y entendible para todos. Debe ser ordenado. Las partes que contienen el reglamento deben marchar de acuerdo a un orden lógico de lectura que contengan un índice que les permita al usuario buscar información. Esta información que sea específica si lo desea y debe tener un panorama de las reglas desde el comienzo hasta el final. Tiene que ser imparcial. Al tratarse de normas y leyes, deben ser objetivas y precisas, sin favorecer intencionalmente alguna de las partes. Un reglamento debe estar perfectamente escrito y de acuerdo a las normas de manera que se pueda leer y comprender. El reglamento debe ser explícito. Las normas de un reglamento deben ser claras y específicas. No puede estar escrito en lenguajes técnicos o persuasivos que nos hagan incurrir en una mala interpretación. Tiene que ser obligatorio. Si la norma lo exige, debe ser obligatorio, se debe cumplir con este requisito con los elementos mínimos y lo más importante, se debe actualizar permanentemente. Debe ser público, se debe garantizar su publicidad y su visibilidad para que todos los actores tengan acceso a su contenido. Debe ser publicado, debe ser socializado y divulgado. Nadie obedece normas que no conoce y si existen inquietudes, el trabajador tiene derecho a que se le aclaren. ¿Qué incluye el reglamento interno de trabajo? El artículo 108 del Código Sustantivo de Trabajo señala que se debe tener un reglamento interno de trabajo. En la descripción del video
te daré un documento oficial del Ministerio de Trabajo que indica todo lo relacionado al contenido del Reglamento Interno de Trabajo y su desarrollo. En general, el Reglamento Interno de Trabajo debe incluir las condiciones del contrato y sus garantías, los derechos y deberes de las partes, la escala de faltas y sanciones de las cuales se ve expuesto el empleado cuando realice algún incumplimiento, los procedimientos sancionatorios por el incumplimiento o por las faltas cometidas, las políticas de seguridad y salud en el trabajo, políticas sobre dispositivos móviles, políticas de prevención de alcoholismo y sustancias psicoactivas, procedimientos para el reintegro laboral, actualizaciones de las normas y demás normas que emita el gobierno en el sector trabajo. Pero lo estipulado en el reglamento no atañe solamente al trabajador, también al empleador, quien tiene sus propias obligaciones y sus deberes de cumplimiento. En general, el reglamento tiene que incluir todas las normas que emita el gobierno en el sector trabajo. Y recordemos que lo estipulado en el reglamento no solo le atañe al trabajador, también al empleador, que tiene sus propias obligaciones y deberes y deben ser cumplidas. ¿Qué no incluye el reglamento interno de trabajo? Una pregunta recurrente es: ¿qué no debe incluir el reglamento interno de trabajo? Sencillo, las normas que no sean aplicables a la empresa. Si la empresa no tiene teletrabajo, no tiene trabajo remoto, un ejemplo, no tiene plan estratégico de seguridad vial, estas normas no deberían ir dentro del reglamento interno porque no le aplican a la empresa. Por ley no estamos obligados a colocar estas normas. Solamente nos enfocamos en las normas y en los procedimientos que se mantienen y que están estipulados para la empresa. Aunque decimos desde el principio de que el reglamento interno de trabajo no es obligatorio para algunos empleadores, vamos a aclarar cuáles son los empleadores obligados a tener un reglamento interno de trabajo. El Código Sustantivo nos dice: expresamente las empresas o empleadores que deben tener reglamento de trabajo son las siguientes. Primero, empresas comerciales que ocupen más de 5 trabajadores. Segundo, empresas industriales que ocupen más de 10 trabajadores. Tercero, empresas agrícolas, ganaderas y forestales que ocupen más de 20 trabajadores. Y por último, empresas mixtas que tengan más de 10 trabajadores. Pero como lo hemos dicho desde un comienzo, cualquier empresa puede tener su reglamento interno de trabajo. Y si no estás obligado, te recomiendo que lo tengas, porque así tengas menos de 5 trabajadores. Es importante que tengas tu reglamento para que especifiques cuáles son las normas con las que vas a trabajar dentro de tu empresa. No obstante lo anterior, se recomienda que todo empleador, así no esté obligado, elabore un reglamento interno de trabajo para que tenga las reglas claras. El reglamento de trabajo es la base normativa para disciplinar al trabajador y para que el empleador se comprometa, para imponer sanciones, y por ello la necesidad de contar con uno, independientemente si existe la obligación legal de tenerlo o no. Si no estoy obligado, ¿cómo ejerzo control dentro de la empresa? Señala la norma que no es posible disciplinar a los trabajadores cuando tal procedimiento no está contemplado en el reglamento interno de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con quienes no tienen la obligación de tener un reglamento interno de trabajo? En tal caso, te voy a dar dos caminos a seguir. Primero, elaborar un reglamento interno de trabajo así no exista la obligación de tenerlo. Segundo, incluir dentro de los contratos de trabajo las conductas, sanciones y procedimientos para sancionar. ¿Qué pasa si no cumplo el reglamento interno de trabajo? Pueden suceder dos situaciones. La primera es que si está en la obligatoriedad de tenerlo, el Ministerio de Trabajo emite una sanción por no tenerlo. Y segundo, en el caso que se presente alguna situación, el empleador se puede ver envuelto en un proceso legal, ya que el reglamento interno de trabajo es la hoja de ruta, por decirlo de algún modo, donde el empleador no puede imponer sanciones que no estén previstas en el reglamento, ni mucho menos normas que no garanticen el desarrollo del debido proceso para sancionar al trabajador. ¿Qué es importante tener en cuenta en el reglamento interno de trabajo? Un reglamento interno de trabajo, o mejor aún, un reglamento interno de trabajo bien redactado, es importante porque sirve de hoja de ruta y es la que marca la forma en que las partes deben ejecutar su relación contractual. Es la forma que debe seguirse para resolver los inevitables conflictos que se presentan con los trabajadores. Lo anterior cobra mayor relevancia para el empleador cuando la ley prohíbe imponer sanciones no previstas en un reglamento, de manera que si un trabajador incurre en una conducta que no está reglamentada,
no se le podrá aplicar una sanción. Se debe tener presente que el reglamento de trabajo es de obligatoria observancia para las partes y eso es muy importante para el empleador, porque al momento de imponer una sanción debe seguir estrictamente un procedimiento que está estipulado dentro del mismo, pues de lo contrario no podrá tener efecto ninguno una sanción impuesta y esto lo podría meter en problemas. Bueno, recapitulemos. Ya expliqué qué es un reglamento interno de trabajo, qué incluye un reglamento interno de trabajo, cuáles son los empleadores obligados a implementar un reglamento interno de trabajo y qué pasa si no cumplo con la obligatoriedad de tener un reglamento interno de trabajo. Y principalmente, ¿por qué es importante tenerlo dentro de una empresa así no esté obligado a tenerlo? Es un honor para mí servirte y poderte ayudar a que cada vez estés más consciente de que tienes que hacer las cosas bien legalmente. Nos vemos en un próximo video donde te explicaré cómo evitar problemas legales con tu colaborador. Recuerda, debes ser consciente de que tienes que cumplir con tus obligaciones legales. Nos vemos. Chao, chao.